La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos los Bansoblas de los postreros días. Hoy, cuidado con los perrillos. Segunda Timoteo 3, del 1 al 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable. Ya las semanas anteriores les hablé que tiempos peligrosos se refiere a que serán tiempos salvajes, difíciles en extremo. Esa es la razón por la cual en el capítulo 2, o sea, en el capítulo anterior a este, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra, mantente firme y sigue adelante hasta el fin. Timoteo lo entendió porque el mandato fue claro y directo, pero debido al peligro de los postreros días, también lo preparó para que llevara a cabo fielmente su tarea en el ministerio. Y como hemos estado aprendiendo, había razones de peso, las cuales al día de hoy siguen siendo tan vigentemente aplicables como cuando el apóstol Pablo las escribió. Pero ¿por qué la advertencia? ¿Dónde se iba a producir la futura depravación moral? ¿Sería dentro de la iglesia? ¿O solamente en la sociedad en general? Yo recalco esta pregunta y la recalco y vuelvo a hablar de lo mismo porque quiero que nos quede muy claro. Porque lo cierto es que las características de los hombres descritos aquí surgen de forma natural en quienes no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, describen perfectamente al mundo. En Romanos 1, 28 al 31, Pablo escribió a los romanos y mencionó algunas de estas mismas características para describir a la sociedad pagana que no quiere tener en cuenta a Dios. Nada de esto nos resulta extraño, ni requeriría de una advertencia especial. Pero lo que de ninguna manera se debe aceptar como normal es que estas actitudes se den dentro de la iglesia, que como lo hemos visto las últimas 2 semanas, igual que en otras épocas de la historia, hubo y habrá hombres que se niegan a escuchar el evangelio y la sana doctrina. Porque miren, tenemos que admitir con tristeza que en muchas de las congregaciones que se hacen llamar cristianas, se perciben claramente los rasgos característicos descritos aquí. Y si damos una ojeada rápida a los cristianos, entre comillas, de nuestros días, revelará que es verdad. Y lo sabemos porque los hombres de estos tiempos por fuera tienen religión, pero no tienen a Cristo. Son mundanos, aunque no lo acepten. Y tristemente, la mayor amenaza para la iglesia fiel y verdadera no proviene de fuerzas hostiles de afuera, sino de los violadores espirituales que se encuentran adentro. Y es precisamente acerca de esto de lo que Pablo está advirtiendo a Timoteo al decirle que los parámetros con que normalmente se maneja el mundo iban a introducirse encubiertamente dentro de la iglesia. Por supuesto que no estoy hablando propiamente de la iglesia de Cristo, sino de los perrillos. Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellas con sus patas y volviéndose os despedacen. Suena muy ofensivo, ¿verdad? Y como algo difícil de entender, pero es importante tomar en cuenta que en los tiempos de Jesús, los perros no eran mascotas, no se refería a los animales. Así era como se llamaba a los gentiles que no seguían la ley judaica. Pero ahora es la cristiandad profesante. Aquellos que se dicen cristianos, pero que en realidad son falsos y que son mucho más numerosos que el pequeño rebaño de Cristo. Porque nos guste o no, tenemos que admitir que durante siglos, en muchas de las religiones llamadas cristianas, se han percibido con claridad las características aquí descritas.
Y una rápida ojeada a la cristiandad, entre comillas, de nuestros días, nos revela que siguen estando presentes entre nosotros. La proliferación de este tipo de comportamientos dentro de la Iglesia ha tenido grandes consecuencias para el mundo, que ha sufrido un declive moral alarmante, pero también para los cristianos auténticos, que se han visto invadidos de cristianoides camuflados. Mateo 5:13a y 14a dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y en el 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Los cristianos, como sal, tenemos la función en el mundo contaminado y corrompido por el pecado de impedir el avance de la putrefacción moral, y la sal se necesita porque nuestro mundo se está echando a perder y decayendo. Y si nuestro cristianismo también se está pudriendo y decayendo, pues para nada va a ser bueno. Como luz, no solo somos receptores, sino también dadores de ellos. Pobre mundo oscuro y en tinieblas que no puede tener luz a menos que la reciba de nosotros. Necesitamos entender que Jesús nunca nos retó a convertirnos en sal o luz. Él dijo que somos sal y luz. Y no hay más que de dos sopas. O estamos cumpliendo o fallando en nuestra encomienda. Y no olvidemos que cuando la iglesia abandona la palabra de Dios, su moralidad se vuelve como la de los incrédulos y pierde su capacidad de ser sal y luz del mundo. Y en esas condiciones se vuelve inútil para prevenir la corrupción y para traer el evangelio que disipa las tinieblas morales. Además, como le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra. Tiene una razón. Juan 15:16a nos enseña. Dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y les he puesto, o los he puesto, para que vayan y lleven fruto, y que su fruto permanezca. Este exhorto es para nosotros. Nosotros somos discípulos de Cristo. Recordemos que formamos parte de su iglesia. Y tenemos la obligación de dar fruto como cristianos. ¿Y el fruto cuál es? Hacer discípulos. Romanos 10, 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo pregunto, ¿ya compartieron el evangelio a alguna persona que no lo conocía? Porque el evangelio de Cristo, permítanme decirles, a los comodinos, que no es para quienes ya lo conocen. Es para aquellos a quien nunca nadie les haya predicado de la esperanza que nos mueve. Pero esas buenas nuevas no podrán ser oídas y creídas por otros que lo necesiten si quienes las conocemos no las hablamos. Por eso digo que el mandato a Timoteo tiene como objetivo exhortarnos a que seamos hombres y mujeres que aceptemos el papel que como hijos de Dios obedientes a su palabra, llevemos las buenas nuevas y con ello abundantes y buenos frutos. Nuestro texto de estudio nos advierte que habrá hombres desobedientes a los padres. Increíblemente, muchas veces provocado por los padres mismos, que ahora se hacen llamar mejores amigos de sus hijas. Y eso hace que se pierdan los límites del respeto que se les debe. Por ello vemos cómo en el seno familiar se ha perdido todo acatamiento al principio de autoridad hacia los padres. Santiago 2:23 dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Juan 15, 14, 15 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Cuando pensamos en nuestra relación con Dios como nuestro amigo, creo que ser amigos de nuestros hijos depende del sentido de la palabra amigo, pero también de la etapa de vida en la cual se encuentran. ¿Por qué? Porque primero y antes de todo, debemos ser padres con autoridad sobre ellos, corrigiéndolos cuando estén equivocados y poniéndoles límites cuando se quieren brincar las trancas, especialmente cuando son pequeños o jóvenes.
Si antes de establecer nuestra autoridad tratamos de ser sus amigos en el sentido de tratarlos como si estuvieran en un plano de igualdad con nosotros, no duden que habrá problemas. Por ejemplo, muchas madres que quieren ser amigas de sus hijas adolescentes hablan con ellas como si estuvieran a la altura y hasta quieren vestirse y actuar como si todavía fueran adolescentes. Pero en esta etapa de la vida, las jóvenes no necesitan que sus madres se comporten como amigas adolescentes, sino como adultas con autoridad para poner límites y corregirlas cuando sea necesario. En cuanto a los hombres igual, los hijos no necesitan un compañero de borrachera. Lo que necesitan es un padre que los eduque, que les señale el buen camino. Eso es lo que necesitan. Cuando hayamos logrado cumplir estos pasos, entonces sí nuestra relación con ellos puede ser de una sincera amistad. Pero es muy importante no apurarnos para para que podamos tener una relación así, porque cuando se adelantan las cosas es cuando se ve a hijos que no dudan en rebelarse contra todo principio de autoridad, desobedeciendo el mandamiento de Efesios 6:1 que dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Porque la primera lección de un soldado, si me permiten la comparación, es aprender obediencia hacia quienes tienen autoridad sobre él. Pero como no hubo padres sino amigos, pues no se puede. Ahora, igual que los soldados, los hijos tienen que obedecer órdenes. Y en este caso, la orden es simple. Desde niños deben obedecer a sus padres porque la obediencia se aprende en el hogar por medio de la relación entre padres e hijos. No olvidemos que las victorias de la vida cristiana son ganadas en el hogar. Pero eso no quiere decir que los niños solo tienen la obligación de obedecer. Lo que está diciendo es que como padres nuestra responsabilidad es enseñarles la obediencia, porque por su inclinación natural es el pecado, no necesitamos enseñarles la desobediencia. Entonces, como vemos, la desobediencia a los padres será una de las características de los últimos días. Y esta es otra clara señal que nos indica los tiempos en que estamos viviendo. Ahora hablemos de los ingratos. Otro tipo de hombre de los postreros días que muestran la ingratitud como una característica más de la lista de actitudes destructivas de los tiempos del fin son precisamente los ingratos. Pero ¿por qué es un grave síntoma de la iglesia enferma que se está autodestruyendo? Romanos 1, 20 y 21 dice: porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues así, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense, está hablando de la gente que está dentro de la iglesia, porque dice: han conocido a Dios, pero no le glorifican como a Dios. No le dan gracias. Bueno, todos aquellos que no reconocen a Dios, obviamente no van a ser agradecidos con Él. Los pensamientos que no tienen en cuenta la inobjetable realidad de la existencia y el plan de Dios son vanidad. Salmos 146:4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ahí está hablando del hombre. Y si alguien piensa que es un animal, pero también se cree señor de su propio destino, pues mire, definitivamente no va a trascender más allá de su triste tiempo de vida. Así lo está enseñando el texto. No son palabras mías, es el texto quien lo dice. Esto nos dice que Dios toma muy en serio la gratitud, pero también la ingratitud. Y siempre que una persona sea agradecida, será sensible a su presencia. Mi madre decía: el que es agradecido es bien nacido, o el que es bien nacido siempre será agradecido. Porque la gratitud hacia Dios requiere como mínimo que se cree en Él. Y cuando hay ingratitud, la persona se vuelve orgullosa y dura de corazón, porque da por sentado que todo lo que Dios le ha dado
es porque se lo merece. Y créanme, así hay muchos. Un claro ejemplo de lo mucho que Dios valora la gratitud lo leemos en Lucas 17, 12 al 19. Allí le voy a pedir que usted lo lea en su casa porque la verdad es que el texto está muy largo y el tiempo no me da para mucho. Pero allí nos habla de la sanidad de Jesús a los 10 leprosos. El leproso era un samaritano, ni siquiera era judío. Y eso nos enseña que el Señor se fija en quienes son agradecidos. Para Él no importa ni la posición social, política o nivel espiritual. En el verso 17, Jesús pregunta por qué solo uno de los 10 fue agradecido. Y con ello, pues muestra su decepción ante la ingratitud de la mayoría. Miren, cuando la soberbia o el orgullo, que también es soberbia, y el ego invaden el corazón de algunas personas, que eso ya lo vimos la semana pasada, les hace sentir que no tienen a nadie a quien agradecer. Se sienten satisfechos y creen que todo lo que tienen es la recompensa por su esfuerzo. Sería bueno que leyeran las preguntas retóricas de Pablo en 1 Corintios 4:7, que dice: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque el problema de no ser agradecidos con Dios no es la causa del mal, es el resultado. Ese es el problema. Una vez que se endurece el corazón al punto que ya no se tiene a Dios como la fuente de todo, no hay nada que esté fuera de los límites. La persona se vuelve ley para sí misma. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Una de las razones por las que la Biblia se muestra tan firme contra la ingratitud es que Dios sabe que el resultado final de ser arrogantes es una mente depravada. Miren, la verdad es que hay mucho que hablar de todo lo que estamos diciendo, pero la verdad es que por cuestiones de tiempo no podemos extendernos tanto. Pero en cuanto a los impíos, de los que también habla el texto, cuando se habla de ellos, se piensa, entre otros, en violadores espirituales. Y no es ocioso decirlo. La palabra impío significa pecador, refiriéndose a alguien que va en contra de los principios de Dios. Lamentablemente, hay muchos dentro de la iglesia que también son impíos en la medida en que siguen pecando descaradamente, diciendo que son salvos solo por repetir una oración y aceptando, dicen ellos, a Cristo, y que ya no tienen que hacer nada porque ya el Señor lo hizo todo. ¿Pero por qué son impíos? Lo son en la medida en que desobedecen a Dios, no guardan sus mandamientos ni se someten a su voluntad. Estas personas no solamente no son salvas, sino que son peores que los mundanos porque ya han oído de la verdad y siguen viviendo una vida de pecado, cosa que por supuesto no es aceptada por Dios. De hecho, muchos pastores no son ejemplo de santidad, pero vamos a ver qué es lo que Dios piensa al respecto. A esos son a los que les llamaba perrillos, no se nos olvide. Jeremías 23, 11 al 12 dice: por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Esto es exactamente lo mismo que está pasando hoy con los pastores y muchos dirigentes cristianos. Como vemos, ya pasó en los tiempos antiguos, pero así como en aquellos tiempos Dios no los perdonó, es obvio que tampoco los perdonará ahora. Dios es bueno, pero no es tonto. Y refiriéndose a estas personas, les invito para que lean Hebreos 10, 26 al 31. Allí hay una advertencia muy seria de Dios, porque aunque Dios es bueno, misericordioso y nos ama mucho, también es justo y no le tiembla la mano cuando de castigar se trata. Proverbios 2:22 dice: los impíos serán cortados de la tierra.
o sea, lo hizo con su pueblo escogido al que no perdonó, pues tengan por seguro que tampoco perdonará a nadie, incluyendo al pagano. Para consolarse dicen que es imposible dejar de pecar, pero si así fuera, Dios no demandaría santidad, y la Biblia es muy clara cuando dice que sin santidad nadie verá a Dios. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es verdad que es imposible dejar de pecar en nuestras propias fuerzas, pero es gracias al Espíritu Santo que podemos lograrlo. Y el Espíritu Santo solo le es dado por Dios a quienes estén dispuestos a obedecer sus mandamientos y hacer su voluntad. Como sabemos, la salvación es un proceso de santificación que comienza al recibir a Cristo, arrepintiéndonos obviamente de manera genuina de nuestros pecados pasados y dejando todos nuestros malos hábitos del pasado para vivir solo para el Señor y como el Señor manda. Pero lamentablemente muchos dentro de la iglesia no lo han querido hacer, porque lo que esto significa es que se tiene que dejar de hacer lo que se hacía cuando se andaba como el mundo. Y la verdad es que es muy fácil reconocer a alguien impío, porque si no hace lo que honra a Dios es porque no sabe que si Jesucristo estuviera en su lugar, no lo haría. Y eso se ve. Porque Jesús vino al mundo para dar ejemplo a su iglesia de cómo vivir. Y cuando venga, vendrá solo por una iglesia sin mancha ni arruga, y tendrá muy en cuenta todo lo que se hizo, dijo, pensó u omitió. Porque así como Él jamás hizo nada indebido a su paso por esta tierra, asimismo exigirá santidad a los suyos. Y ante la no muy lejana venida del Señor, sería bueno que nos examináramos a nosotros mismos para ver si como cristianos fieles estamos dando buen testimonio al mundo, y si estamos honrando a Dios con nuestros actos, pero sobre todo, si estamos listos para irnos con Él. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. De manera que no serán los impíos, no serán los paganos, sino los santos y justos los que pasen su vida con Cristo en la eternidad. También habla de las personas sin afecto natural. Este es otro apercibimiento que nos hace Pablo a los cristianos, diciéndonos cómo será la conducta de los hombres en estos fatídicos tiempos. Todo lo que nos enseña es una radiografía moral de los hombres en la actualidad, porque el egocentrismo desmedido ha producido personas sin afecto natural. Personas que niegan ayuda al necesitado, que tienen gran opinión de sí mismos y no aman a nadie más. Son implacables con otros a quienes consideran enemigos porque representan un riesgo para sus intereses. Hablan mal y su percepción de los demás es vil. Solo viven para satisfacer su carne y darle rienda suelta a sus bajos instintos. No tienen compasión y son capaces de lo peor porque rechazan lo bueno, pero les agrada hacer maldad. ¿A poco no parece que estamos hablando de psicópatas de una serie de televisión? Es más, miren, son capaces de traicionar hasta su madre. Bueno, pues estos son los hombres sin afecto natural. Los hombres sin amor, aquellos que no tienen sensibilidad hacia los demás, aquellos que dicen que se rasque con sus uñas o se aguante la comezón, porque son personas sin corazón. Incluso hasta en el trato tirano hacia sus hijos o seres más cercanos, como consecuencia del egoísmo al que ha llevado la falsa doctrina enseñada por muchos falsos maestros de nuestra época, que se han centrado en el yoísmo. Por último, en este estudio tenemos los implacables, o sea, los despiadados, los crueles. Cuando hablamos de un hombre implacable o cruel, nos referimos a alguien con un temperamento violento en extremo. Alguien que no tiene conciencia, que es inflexible, duro, sin afecto natural. Alguien que aparenta haber perdido la capacidad de conmoverse ante el dolor porque no le importa el sufrimiento ajeno. Generalmente son personas que lideran grupos dentro de la iglesia y ejercen tal dominio sobre quienes tienen bajo su liderazgo. Eso sí,
Pueden ser muy amables, tener aspecto agradable y andar bien vestidos, pero detrás de su sonrisa realmente son fríos y duros de corazón, que si los vemos con los ojos espirituales nos helarían la sangre. Su implacabilidad puede esconderse detrás del cumplimiento de una visión, entre comillas, como le llaman algunos pastores a su trabajo dentro de la iglesia, porque ahora ya no la ven como un hospital de almas, sino que lo ven como una empresa. Por eso le llaman visión, misión y no sé qué tantas cosas. Eso les sirve como excusa para decir que pues que vale que sean así. Y todo porque sus intereses personales les hacen ejercer dominio sobre los demás al grado de doblegar las voluntades de los débiles en la fe, cuando se les obliga a hacer hasta lo que ellos mismos no harían. Sobre todo, cuando quieren disque enseñar lo que es humildad. Así es como se muestra la crueldad. Lo más tremendo es que esta forma despiadada de ser se convierte para ellos en una necesidad y justifican cualquier medio para conseguir sus fines. Y al acostumbrarse al maltrato, cuando las personas se acostumbran a ese maltrato, aceptan la forma de ser de esas personas como si fuera algo normal. Hebreos 13:17 dice: obedeced a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Así la iglesia de hoy acepta, respeta y cobija líderes de hielo, sin atisbo de humanidad, solo porque lo dice la Escritura. Pero por su ignorancia de la palabra, no disciernen lo que el mismo Hebreos 13:7 dice. ¿Y qué dice? Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Como les he enseñado, la Biblia es balance. Los textos no se aplican así nada más como nos conviene. Y esto significa que para sujetarse al pastor o a cualquier autoridad eclesial, primero tenemos que juzgar, es decir, saber si lo que nos enseñan es correcto. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se fijan? Hay que aprender a juzgar todas las cosas. Miren, el evangelio cambia el corazón de piedra y lo transforma en un corazón conforme al corazón de Dios. Y puede librar a quienes aún dentro de la iglesia tienen una naturaleza caída y carnal. El mensaje de la cruz quebranta la maldad y el pecado del hombre y le devuelve la humanidad con la simiente eterna. El evangelio es poder de Dios para salvar a los hombres de sí mismos y trasladarlos al reino de su Hijo amado. Así que por eso, mis queridos oyentes, de la advertencia de Pablo se desprende que las cosas en este mundo no pueden ir ni para bien ni para mejor, porque él sabía que ocurriría todo lo contrario. Y si usted está en un lugar donde le endulzan el oído diciéndole que todo va a estar bien, cuando usted está viendo todo lo contrario, usted no está loco. Lo que tiene que hacer es salir corriendo, porque el tiempo de la gracia se acaba. Termina el estudio, empieza el servicio. Dios nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y usted no me crea solo porque lo que le estoy diciendo aquí, lea su Biblia. Yo solo estoy diciendo lo que entiendo, pero la verdad la tiene la palabra. Y si tiene algún comentario, observación o opinión, le ruego me lo ponga en la caja de comentarios para leerlo detenidamente. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Bueno, mire, eso solo si usted tiene amor por las almas perdidas. Si no, pues no le ponga nada. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.